Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video lleno de novedades. Antes de comenzar con los detalles, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal, activen las notificaciones y dejen un me gusta en este video. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos contenidos. Hoy tenemos una noticia impactante que ha sacudido el mundo de la farándula turca. Asal Kaya, una de las actrices más queridas y reconocidas en Turquía, ha presentado una denuncia contra su exnovio, el también actor famoso, Atay Ulusoy, por un incidente alarmante que involucra secuestro y violación de su libertad personal. Según la denuncia, Atay la habría secuestrado y llevado contra su voluntad a su casa, lo que llevó a su arresto. Este sorprendente giro de los acontecimientos ha generado una gran controversia y está siendo seguido de cerca por los medios y sus millones de seguidores en redes sociales. En este video, les contaré todos los detalles de este escandaloso suceso. La historia de Asal Kaya y Atay Ulusoy es una de esas relaciones de alto perfil en el mundo del entretenimiento turco que, al principio, parecía tener todo para ser exitosa. Ambos actores gozan de una gran popularidad gracias a sus carreras en la televisión, siendo parte de varias series exitosas, lo que los llevó a una base de fans muy sólida. Sin embargo, como muchas historias de relaciones en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como se esperan. Según fuentes cercanas a la pareja, Asal había decidido poner fin a su relación con Atay debido a varios problemas personales y la creciente frialdad entre ellos. A pesar de sus intentos de resolver la situación, parecía que la conexión entre ambos se había roto irremediablemente. Esto dejó a Atay en una situación emocionalmente complicada, ya que, al parecer, no estaba dispuesto a aceptar el final de la relación y comenzó a presionar a Asal para que reconsiderara su decisión. Lo que parecía ser una discusión más dentro de una relación complicada se convirtió en un incidente mucho más grave cuando Atay, aparentemente fuera de control, forzó a Asal a acompañarlo a su casa. En un primer momento, Asal intentó resistirse, pero la insistencia de Atay y su actitud agresiva la pusieron en una situación de vulnerabilidad. Ante este comportamiento, Asal no dudó en ponerse en contacto con las autoridades y presentar una denuncia formal. Según la versión de Asal Kaya, lo que ocurrió fue una violación flagrante de sus derechos y su libertad personal. En sus declaraciones públicas, Asal expresó claramente que no toleraría este tipo de comportamientos y que no era una situación aislada o simplemente una pelea de pareja. Esta denuncia abrió una puerta a un tema mucho más profundo, el de la violencia en las relaciones y la violación de los límites personales en las parejas. Este comportamiento no puede ser justificado bajo ninguna circunstancia, afirmó Asal en su declaración. Por su parte, Atay Ulusoy reaccionó rápidamente tras su arresto y, a través de sus abogados, emitió un comunicado defendiendo su postura. Según él, el incidente fue un malentendido y lamentó profundamente lo ocurrido. En sus declaraciones a los medios, Ulusoy insistió en que nunca tuvo la intención de causar daño a Asal y que su comportamiento podría haber sido el resultado de una crisis personal que estaba atravesando en ese momento. Aunque la versión de Atay fue rápidamente respaldada por su círculo cercano, muchos de los seguidores de la pareja se mostraron divididos ante las acusaciones de Asal y la defensa de Ulusoy. La situación se convirtió en un tema de debate en las redes sociales, donde los seguidores de ambos actores expresaron su apoyo y preocupación. Este escándalo ha causado una gran conmoción entre los fanáticos de Asal Kaya y Atay Ulusoy. Las redes sociales se inundaron de mensajes, algunos expresando su apoyo incondicional a Asal, mientras que otros defendían a Atay, afirmando que todo fue un malentendido. Sin embargo, también han surgido muchos comentarios relacionados con la importancia de proteger los derechos de las mujeres y la necesidad de una mayor conciencia sobre la violencia de género y el control en las relaciones. Tras el incidente, Asal Kaya decidió permanecer en silencio en sus redes sociales durante unos días, lo que generó aún más incertidumbre sobre su bienestar. No obstante, una semana después, la actriz decidió romper su silencio y pronunciarse sobre el asunto en una serie de entrevistas.
En su declaración, Asal destacó que lo ocurrido había sido un punto de inflexión en su vida, no solo en el ámbito personal, sino también en su lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y la importancia de establecer límites claros en cualquier tipo de relación. Los abogados de Atayu Lusoy, por su parte, también intentaron suavizar la situación, alegando que el actor estaba atravesando una crisis emocional y que su comportamiento no reflejaba su verdadera intención. Según su defensa, el acto de llevar a Asal a su casa fue un error provocado por un estado de ansiedad y no por una voluntad de control o violencia. A pesar de estos argumentos, Asal continuó con su lucha legal y dejó en claro que no aceptaría ningún tipo de justificación por lo sucedido. A medida que avanzaban los días, la tensión aumentaba tanto para Asal Kaya como para Atayu Lusoy. Ambos actores se encontraron atrapados en un proceso judicial que, según los expertos, podría extenderse por varios meses. Mientras que Asal se mantenía firme en su postura y en su intención de luchar por sus derechos, Atai continuaba su defensa legal, con la esperanza de que la situación pudiera resolverse de manera favorable para él. Para Asal, el proceso no solo representaba una lucha personal por su bienestar, sino también una oportunidad para alzar la voz contra la violencia de género y las actitudes controladoras en las relaciones. La actriz dejó claro que su lucha no era solo por ella misma, sino por todas las mujeres que pudieran encontrarse en una situación similar. Este incidente ha provocado un intenso debate en la sociedad turca sobre las dinámicas de poder en las relaciones, especialmente en aquellas en las que uno de los miembros es una figura pública. A lo largo de este proceso, muchas personas han reflexionado sobre la importancia de la igualdad en las relaciones sentimentales y el respeto mutuo. Actores y actrices de la industria también se han pronunciado al respecto, expresando su apoyo a Asal y su preocupación por el bienestar de todos los involucrados. A pesar de la turbulencia que ha generado este escándalo, Asal Kaya ha decidido no apartarse de su carrera profesional. En lugar de tomarse un descanso, ha optado por enfocarse en nuevos proyectos y en su arte. En entrevistas recientes, expresó que esta difícil experiencia le ha dado fuerzas para seguir adelante y mantenerse fiel a sus principios. Mi arte es lo que me ayuda a sanar, a reconstruirme, afirmó Asal, dejando claro que está lista para seguir adelante con su carrera y superar este oscuro capítulo de su vida. A medida que avanzan los días y el proceso legal continúa, la situación entre Asal Kaya y Atayu Lusoy sigue siendo una de las más comentadas en el ámbito de las celebridades turcas. Mientras los abogados de Ulusoy insisten en que todo fue un malentendido, Asal se mantiene firme en su postura de que su libertad personal fue violada y que nadie tiene derecho a tomar decisiones por ella de esa manera. Lo que está claro es que este incidente ha tenido un impacto profundo en la sociedad y que, independientemente del resultado legal, contribuirá a abrir un debate sobre la importancia de los derechos personales y la protección de las mujeres en la sociedad. Acompáñenme en los próximos videos para seguir analizando este caso y otros temas de interés. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. Nos vemos pronto.